Diálogos con la actualidad. La entrevista. En presencia universitaria por la noche. Y bien, en esta sección de la entrevista tenemos el honor de tener en el estudio a Samuel Figueroa Hernández, quien actualmente es aspirante a ser elegido como juez de distrito en Querétaro, estas elecciones del Poder Judicial que se van a estar desarrollando el 1 de junio y por supuesto ya se empieza a trabajar para conocer a todos los perfiles. En esta ocasión tenemos a Samuel Figueroa en el estudio para que nos platique un poquito más sobre su perfil y por supuesto cómo ha visto estos trabajos de difusión de los perfiles de las y los candidatos. Samuel, bienvenido. Hola, Manuel, Alma, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy agradecido y he visto todo este contexto de la implementación de la reforma y del cómo se están dando los espacios de las candidaturas en los medios y pues yo creo que como todos mis compañeros estoy muy agradecido de poder estar aquí y dar a conocer mi punto de vista, ¿verdad? Dar a conocer mi muy punto personal de ver cómo se está dando todo este tema. Efectivamente, en un trabajo donde varios políticos han mencionado se necesitaba una modificación a la reforma judicial, algunos opinan que no es de esta misma manera, no es de esta forma. ¿Tú cómo ves que tenga que mejorar ahora con estas elecciones? ¿Qué es lo que se puede abonar y cambiar ahora con este nuevo proceso y por supuesto ya para los próximos puestos que se están disputando? Sí, claro, bueno, muchas de las propuestas o mucha de la situación que implicó esta reforma, pues está dicha, ¿no? Es cercanía con la gente, etcétera. Yo quisiera ser un poco más concreto en este aspecto. Mi visión de la reforma es que cuando uno tiene un nombramiento en el Poder Judicial, hace un compromiso con la Constitución, ¿verdad? Entonces, la Constitución establece ahorita una forma de acceder a los cargos que antes implicaban una carrera judicial meritocrática. Ahora, a partir de cierto nivel, jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados electorales, salas regionales superior y ministros de la Suprema Corte, así como Tribunal de Disciplina, pues se va a dar bajo esta modalidad de voto, ¿verdad? El escrutinio público, lo que tengamos, lo que podamos nosotros llevar hacia la gente y que ellos decidan quiénes son las personas más aptas para dictar una justicia constitucional, o sea, federal, ¿verdad? Los aspectos del control constitucional de los actos de autoridad y de las leyes, que es trascendentísimo en el país para ir generando espacios de convivencia pacífica. Claro. Samuel, en ese sentido, bueno, compites por un cargo de juez de distrito mixto en Querétaro. Conocer qué implica esta posición. Sí, por ejemplo, los juzgados de distrito aquí en el estado, tenemos 7 juzgados subespecializados en materia de amparo civil, administrativo, de trabajo y de juicios federales. Y además hay 2 juzgados de distrito en materia penal. En este aspecto, aquí en el estado, específicamente en el lugar para el que estoy postulado, se ven en temas administrativos, lo podrán ubicar más o menos como, por ejemplo, la falta de atención médica de algún hospital público o privado. Hay muchos criterios al respecto, a lo mejor no podemos entrar en detalle, pero es falta de atención médica, materia administrativa, falta de atención médica, falta de agua, por ejemplo, o el mínimo vital al que tenemos derecho como ciudadanos. Otros temas, por ejemplo, civiles, los temas familiares, las decisiones que toman los jueces locales en el estado de Querétaro en materia de familia, en los juzgados de distrito en materia de amparo civil, que es uno para los que estoy postulado, es ahí donde revisamos esas determinaciones. Incluso podemos conceder suspensiones de los actos para modificar y hacer una protección más amplia en caso de que sea necesario. Hay determinaciones que, como en todos lados, están excelentemente tomadas, otras que a veces falta reforzar un poco, pero siempre ese tipo de temas familiares son trascendentísimos en ese tipo de órganos jurisdiccionales. Y por el lado de las decisiones de la materia laboral, pues el propio nombre lo establece, ¿no? Todo el tema de la reforma a la justicia laboral que se dio en la Constitución en el 2019, qué es lo que pasa con anexar a las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales a los juzgados del Poder Judicial Federal, implica que ahora tenemos juzgados locales y federales en esa materia, en proceso laboral. Y todas las decisiones o las decisiones que caigan en ciertos supuestos pueden llegar a ser revisadas de forma constitucional por un juzgado de distrito mixto.
Lo único que no vamos a tener es una competencia en materia penal, ¿verdad? Correcto. Esos están reservados para otro tipo de órganos jurisdiccionales. Con estas responsabilidades y como has visto también cómo se maneja la justicia en estas áreas, ¿qué es lo que se podría mejorar todavía en el sistema judicial? Sí, al respecto y en este tipo de materias de un juzgado mixto, la verdad es que yo creo, y es parte de lo que he dicho a lo largo de este mes que llevamos de campañas, es el artículo primero constitucional nos da una herramienta muy útil. Me parece que esa herramienta es una de las más trascendentes y que engloba también el motivo de la reforma. ¿Qué pasa con el artículo primero constitucional? Que palabras más, palabras menos, obliga a todas las autoridades en el ámbito de su respectiva competencia a velar por los derechos humanos. Ok, ¿cómo lo hacemos desde un juzgado de distrito? Bueno, proteger grupos vulnerables. ¿Qué pasa? Hay por ahí una doctrina que nació de esta reforma que se llama el humanismo constitucional o constitucionalismo humano. Entonces, ¿qué es? Privilegiar la aplicación de este artículo primero constitucional. ¿De qué forma? Hay una lista ahí de grupos vulnerables que necesitan tener una perspectiva social dentro de los juicios de amparo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, o equiparando con otros casos que ya tienen jurisprudencia sumamente vista, es que, por ejemplo, en la perspectiva de género, ¿no? En perspectiva de género hay que visibilizar si hay alguna asimetría de poder, que a las personas que están en cierta situación pudieras tú hacerles una situación procesal favorable. Oye, pues yo no puedo saltarme ciertas reglas, salvo que estés en una situación así. Bueno, si por una cuestión de género podemos equilibrar las cargas entre las partes y después resolver desde un esquema de igualdad de los contendientes, bueno, me parece que en situaciones de perspectiva social el artículo primero nos permite exactamente lo mismo, ¿no? La persona que esté en vulnerabilidad tendría que tener las mismas condiciones que la que no está. Y partiendo de esa premisa, eso es lo que me parece que debemos de buscar como juzgadores federales, establecer reglas claras, generar asuntos que puedan llegar a los tribunales colegiados y a la Suprema Corte para que se establezcan criterios jurisprudenciales que hay, pero criterios jurisprudenciales a lo mejor de carácter obligatorio para que en cierto tipo de casos, con cierto tipo de circunstancias, este tipo de visibilidad social sean forzosos. Samuel, también en el sentido del proceso electoral, en las campañas, pues también ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión de las labores también de los órganos electorales? ¿Tú consideras que también se ha dado una buena difusión, que la ciudadanía tiene las herramientas o la información al alcance para conocer más a fondo pues de qué va esta reforma, de qué va, por supuesto, este proceso y también las labores que involucran, por supuesto, a estos perfiles? ¿Tú consideras que se ha pues realizado una labor pues importante o destacable por parte de estos órganos pues para tener este acercamiento a la ciudadanía? Muchas gracias por la pregunta, Alma. Mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que dentro de mi credibilidad yo estoy muy inmerso en el proceso. Entonces, a pesar de lo que yo piense, me he encontrado personas que realmente no saben qué es o cómo está pasando, ¿no? Que si las boletas, que por qué tantos colores, que son 6 boletas y hombres de un lado, mujeres del otro, ¿qué está pasando? Yo con las personas que he tenido oportunidad de hablar en los recorridos que he ido repartiendo mis volantes, efectivamente hay un desconocimiento amplio. Con independencia que veo que las autoridades han hecho un esfuerzo amplio por dar a conocer este procedimiento, lo cierto es que no es total. La persona no lo percibe bien. ¿Qué está pasando? Y entonces uno se pone a explicar, ¿no? Bueno, son 6 boletas y dentro de toda la información, una boleta para tal puesto, la otra para tal puesto. Ya vas en la 5ª boleta y ya se pierde un poco el interés y realmente la explicación de qué es lo que está pasando. Entonces, yo he tratado de encontrar una forma rápida y ágil de decirles, bueno, pues son 6 cargos trascendentísimos, ¿verdad? Son 6 colores por cada uno de esos cargos y a usted, ¿qué es lo que le gustaría que le explicara? ¿Qué cargo? Me dice, no, ministro de la Suprema Corte. Ah, ok, bueno, déjeme explicarle más o menos. No es lo que yo estoy haciendo, pero bueno, la gente pregunta claro. y hay que contestar. ¿Qué hace un ministro de la Corte? ¿No? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué su determinación va a permear en todos los demás órganos jurisdiccionales? Trato de ser muy concreto, pero efectivamente a lo mejor está faltando esa parte de explicar claramente a la sociedad
qué implica cada uno de esos cargos. Y creo que como parte de las campañas nosotros estamos obligados a intentar explicarlo. Claro, adaptar quizá también algún tipo de lenguaje que sea más digerible quizá para la ciudadanía, ¿no? O sea, porque pues me atrevo quizá a asumir incorrectamente que pues no todos hemos tenido el acceso a la educación o también el acceso a este tipo de información pues fundamental, hablando desde la impartición de justicia. Sí, yo luego con muchas personas, los que tienen un teléfono celular, les digo, bueno, si lo tienen, atrás de la credencial del lector, ¿verdad? Hay un código QR donde viene toda la explicación de candidatos, el sistema Conóceles, entre otra información muy, muy importante para este proceso. Y también hay personas que me dicen, bueno, yo no tengo. Y entonces ahí me tomo un tiempo más para explicarles dudas concretas. Porque si explica uno todas las boletas, los confunde un poco más. Claro. ¿Verdad? Entonces... Samuel, y hablando precisamente de tu perfil, y ahora en esta contienda, ¿qué pudieras abonar a diferencia de los otros candidatos? Entendemos muchos de ellos pues con estudios también, diferentes ramas. ¿Qué es lo que pudieras tú abonar en esta experiencia a este cargo que estás contendiendo? Sí, claro. Primero que nada, la lectura que se le está dando, la lectura que yo en lo personal estoy dando a la reforma sobre precisamente la prevalencia de los derechos humanos y la aplicación de ese artículo primero constitucional, entre otros de la Constitución. ¿Cómo llegué yo a este tipo de conclusiones o cómo le doy yo esa lectura? Bueno, como muchos otros de los compañeros, la verdad es que a mí me da mucho gusto que todos los contendientes estemos tan preparados. Pero esta lectura ha derivado tanto del estudio académico, ¿verdad?, como de la función jurisdiccional. Y incluso en muchos países no es que vayamos a generar un órgano colegiado, pero por ejemplo lo tomo como un símil. Los órganos colegiados de varios jueces normalmente se dice que es deseable que estén integrados por gente de la judicatura y por gente de la academia o incluso del lado del litigio. ¿Por qué? Porque sus perspectivas son distintas. Entonces, ¿qué pasa aquí? A lo mejor a mí me gustaría abonar desde dos puntos de vista, desde el académico y desde el jurisdiccional, porque tengo esa experiencia, ¿verdad? Te podría decir, a lo mejor las campañas han tratado un poco de eso. Tengo la licenciatura, 2 maestrías, diplomados, etcétera. No quisiera yo entrar en ese detalle, pero sí creo que la experiencia en órganos jurisdiccionales, pasando en todos los puestos, yo por ejemplo empecé como oficial de servicios y mantenimiento. ¿Qué es eso? El intendente, ¿no? Entonces, también esa escalerita que de repente vas formando, pues te permite tomar decisiones a lo mejor administrativas internas que también son parte de la función judicial, no nada más es resolver asuntos. Esa parte administrativa y de estar participando u organizando un órgano que tiene muchas personas trabajando, también es importante y esa perspectiva de cada uno de los puestos me parece que es trascendente para el buen desempeño del órgano jurisdiccional, tanto para adentro como hacia afuera. No nada más es el tema jurisdiccional. Entonces es experiencia, ¿verdad? Y también el tema de estar enfocado en materia de derechos humanos, que eso me parece que es muy trascendente. Partiendo de ahí, ese es lo que desde mi punto de vista pudiera ser un punto fuerte en mi candidatura. ¿Cuánto tiempo de experiencia en el Poder Judicial? ¿Cuánto? Yo entré el 1 de septiembre de 2004. Okay. Entonces son 20 años y un poquito más, pasando por varios cargos. Por varios cargos, y empezando por el de oficial de servicios. Tu conocimiento en el proceso del poder en su totalidad. Sí, y tanto en amparo indirecto como en amparo directo he estado en tribunal colegiado de circuito, en juzgado de distrito. Ese tema sí me ha tocado estar en prácticamente todas las áreas. Y incluso lo que ahorita hacen a lo mejor compañeros ingenieros, en su momento nos tocaba hacerlo a las personas que éramos oficiales judiciales, en ese entonces así se llamaba, desde conectar una computadora, ir guardando discos, y ahora tenemos un sistema integral de seguimiento de expedientes muy importante. Antes no, esa parte apenas estaba comenzando, y entonces desde ir generando un sistema de precedentes, que ahora está a la mano de todos, me tocó tratar de ver cómo ir avanzando en ese tipo de circunstancias dentro de los juzgados o tribunales. Samuel, nos quedan un par de minutos ya para concluir con esta charla. También si nos pudieras comentar pues un tema o una nota que ha circulado bastante en redes sociales por la preocupación de la ciudadanía sobre el caso de un feminicidio en San Juan del Río, donde entendemos que se interpuso un recurso jurídico, un amparo, que pues también tramitó un juez, un juzgado. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué información tienes y por qué
una persona que es señalada de este delito tiene acceso a interponerlo y que haya procedido. Sí, claro. Bueno, primero que nada sí quisiera decir que este asunto se está tramitando en el órgano jurisdiccional donde yo trabajo actualmente y no puedo yo platicar o adelantar un criterio, ¿verdad? Pero sí puedo hablar de forma general sobre las decisiones ya tomadas y sobre este tipo de asuntos. ¿Qué pasa? Primero, sí, claro que con mucho, pues, con un sentimiento malo vi estas notas. Claro que generan angustia social, por supuesto. Y me gustaría primero poner un punto en específico importantísimo. Hay algunas afirmaciones en las noticias que entiendo que no son para nada malintencionadas, pero hay afirmaciones en donde pareciera que un juez de distrito o un secretario en funciones, como es mi caso, toma determinaciones para dejar en libertad a alguien que ya está puesto a disposición. Pero no, realmente en este tipo de casos la persona está en libertad, la autoridad responsable no lo ha ubicado ni lo ha detenido y hay todo un enramado jurisprudencial en el que nos permiten decirle a la persona que viene a señalar que esa orden de aprehensión es incorrecta, decirle, oye, pues no sé dónde estás, la autoridad tampoco, pero vete a poner a disposición de la autoridad para la continuación del procedimiento. Samuel, se nos aquí para cerrar justamente con Samuel Figueroa en esta entrevista. Samuel, nos estabas platicando un poquito más sobre este amparo que se había interpuesto en el caso de Perla Citlali y que, pues bueno, evidentemente, parte de lo que nos podías compartir referente a este caso. Sí, claro. Primero, de la perspectiva de la sociedad respecto a este tipo de casos, hay en algunas notas informativas, incluso yo tuve como la percepción de que se afirma que en el juzgado de distrito se suelta a alguien, ¿no? O se le da la libertad, como si estuviera interno y que uno decide, oye, que salga. Bueno, eso no es así. En este tipo de casos, las autoridades responsables, que normalmente es la Fiscalía o un juez de control local, pues establecen desde su perspectiva que existen elementos para ordenar esa forma de conducción a una audiencia de inicio que se va a llevar después. Bueno, nuestra materia es revisar si eso es correcto o no, pero de inicio se ordena una suspensión, se llama, pero no es un amparo, es una suspensión momentánea que dura unos días y lo trascendente aquí es establecer que a la parte que solicita este amparo se le dice, oye, bueno, ¿no quieres que la policía te lleve a esa audiencia? No te preocupes, yo te ordeno que vayas tú. Ve tú por tu pie, ponte a disposición del juez y lleva esa audiencia para ver si hay elementos para procesarte o no. Bueno, pasa, ¿no? Pero no se trata de dejar libre a la gente, se trata de generar la continuación de ese procedimiento penal, precisamente para que se deslinden responsabilidades y el juez de control resuelva lo que tenga que resolver. Y esto genera seguridad jurídica para para todas las partes inmiscuidas. Realmente esto te lleva en su momento, si la persona no hace esta anuencia con el juez, si él no se presenta, pues ese tipo de determinaciones se revocan de inmediato y las policías quedan libres de ir a llevarlo por conducto de la fuerza pública ante ese juez. Entonces, ese tema es muy importante y de tenerlo bien presente, que este tipo de juicios de amparo prevén toda una gama de protección de derechos tanto a los quejosos como a los terceros interesados, víctimas e imputados. Todo eso, pues, en una construcción jurídica, no tiene caso explicarlo ahorita, está en expediente e insisto, hablo de forma genérica de este tipo de asuntos. Licenciado, y bueno, ya a manera de cierre, ¿algún mensaje final que le gustaría compartir, por supuesto, para la audiencia, quizá también en relación a las próximas elecciones? Sí, claro, que hagan el esfuerzo y el ejercicio de abonar al texto constitucional actual y vamos a votar. Yo como candidato voy a ir a votar por los puestos que me corresponda votar y espero que ustedes también lo puedan hacer. Perfecto. Muchas gracias, Samuel, por esta entrevista y seguiremos dando el seguimiento a toda esta información y acciones que se están realizando. Manuel Alma, muchas gracias. Vámonos a la colaboración.